Hoy vamos a hablar de Candyman, el vendedor de golosinas y descuartizador de menores. Empezando con la historia, llegaban los años 70 y Houston, Estados Unidos, se preparaba para uno de los que sería uno de los días más recordados en su historia. En un allanamiento de instancia, las autoridades desentierran 17 cadáveres de jóvenes menores de edad. La Nochebuena de 1939, la familia Korn celebraba el nacimiento de Dean Arnold en Fort Wayne, Indiana. La estricta educación paterna lo llevó a ser un niño tímido, introvertido, serio y poco sociable incluso. A los 7 años fue puesto bajo tratamiento psicológico, cuando en realidad parecía de fiebre reumática, algo que obviamente no se trata desde un punto de vista psicológico. Fue durante este periodo cuando sus padres Arnold Edwin y Mary Eyman decidieron divorciarse en 1946. Primero emprendieron caminos separados para después volver a casarse y a separarse por segunda vez en 1950. Pero tantas idas y vueltas llevaron a que Dean junto a su hermano Stanley vivieran en diferentes estados durante toda su vida. Finalmente su madre contrajo matrimonio con un relojero, Jake West, con quien tuvo una hija, Joyce, allá por el año 1955. Y gracias a este tercer matrimonio, la nueva familia de Dean montó un negocio llamado Pecan Prince, donde fabricaban toda clase de dulces, o bueno, golosinas. Dean manejaba la máquina y empaquetaba los productos, mientras que el padrastro vendía las golosinas a distintos proveedores. Mientras tanto, Dean, quien además de trabajar en el nuevo negocio, también se las ingeniaba para estudiar. Se caracterizaba por ser un hombre ejemplar de buen comportamiento, aunque era algo solitario. Su único hobby era tocar el trombón. Pasaron algunos años y la madre de Dean volvió a divorciarse. Esta montó su propio negocio, la Core Candy Company, y Dean fue nombrado vicepresidente en el año 1963. Ya estaban instalados en el barrio Houston Edge y el primer incidente llegó justamente. Un trabajador de la fábrica de caramelos se quejó con la dirección de la empresa. Dean se había propasado sexualmente con él. Luego de este incidente, el empleado fue despedido inmediatamente por falsa acusación. Al año siguiente, la Marina de los Estados Unidos lo reclutó como reparador de sus radios y lo asignó a Fort Hood, en el condado de Texas. Pese a asegurar que detestaba el mundo militar, sus mandos solo tuvieron palabras buenas sobre él. Pasó ahí básicamente 10 meses, que terminaron con honores y con un nuevo pasatiempo, ya que según reconoció a sus círculos más íntimos, fue en la Armada donde mantuvo sus primeras relaciones homosexuales. Al regresar a casa, continuó ejerciendo como vicepresidente de la empresa y poco después trasladaron las oficinas frente al Instituto Hells Elementary School. A la escuela de las clases, Dean regalaba dulces gratis a los más jovencitos y a algunos incluso los contrató. Pero fue en esta etapa de regreso a casa donde ocurrió lo más importante, y es que se ganó su apodo de Candyman. En 1967, a sus 28 años, conoció a David Brooke, de tan solo 12 años, con quien mantuvo una rara relación paterno-sexual. Este adolescente veía a Dean como una figura paterna que lo cuidaba y cubría sus necesidades, pero con quien terminó teniendo relaciones sexuales. Un vínculo similar tuvo con Elmer Henley y con ellos les surgió una idea. Dean le ofreció a cada uno de los jóvenes unos $200 por cada adolescente que trajeran a su casa mediante engaños. Brooks y Henley ofrecían regalos a otros adolescentes para que acudiesen al departamento de Dean mientras éste les esperaba en su camioneta.
Y acá damos rienda suelta para que se comiencen a contar las épocas más oscuras de Dean. Una vez que estos iban a su casa, los llenaba de alcohol y droga, les esposaba o ataba a lo que él llamaba la tabla de la tortura. Ahí les violaba y les torturaba salvajemente durante varios días. La mayoría de estos obviamente perdían la conciencia durante estas atrocidades, y al principio Dean no mataba a sus víctimas, pero en 1970 comenzaron a producirse los asesinatos. Hubo un clic que hizo que este criminal pase de las torturas físicas al crimen, y su estocada final por estrangulación, aunque algunos cuerpos presentaban varios disparos de una pistola calibre 22. Una vez asesinado, Dean los envolvía en láminas de plástico y los enterraba en distintos lugares. Entre ellos, en el cobertizo de la familia que poseía cerca del lago Sam Rayburn. Fue ahí donde un huracán en el 2008 inundó el terreno, evitando desenterrar más cadáveres y con ello conocer a más víctimas. En esta fotografía observamos a uno de los adolescentes que Dean usaba de señuelo, el joven Wayne Henley, durante la búsqueda de víctimas en 1973. La policía de Houston les aseguraba a los familiares de los desaparecidos que carecían de recursos necesarios para las búsquedas de estos jóvenes desaparecidos. A la madre de Marley Wingley, de 16 años, quien había desaparecido, le aseguraron que él había escapado de la casa y el joven fue encontrado mutilado con una cuerda al cuello. Y es lo que los agentes ni siquiera siguieron el patrón que vinculaba a todas las víctimas. Y sobre todo, antes de cada tortura y asesinato, Dean obligaba a los menores a llamar o a escribir a sus padres para contarles por qué no iban a regresar a casa. Esta excusa le permitía a Candyman llevar a cabo sus planes sin ninguna presión policial detrás. Y contando que Dean se mudó en varias ocasiones, pero sin embargo sus objetivos siempre los buscaban en Houston Heights, un distrito de la clase humilde de Houston. Y empezando con su primera víctima conocida fue Jeffrey Connell, un estudiante de 18 años que el 25 de septiembre de 1970 desapareció mientras hacía autostop junto a otro compañero. Y Brooks, uno de los dos adolescentes que cobraban por llevar a los jóvenes con Dean, casi 3 años después, llevó a las autoridades ante su cadáver, que este apareció desnudo, atado y amordazado, con signos de violación y estrangulamiento. 2 meses después del primer crimen, llegó el de James Glass y Danny Yates, de 14 años de edad, que sufrieron todas clases de tortura en lo que Dean llamaba el tablero de la muerte. Asimismo se ve en la foto, finalmente los estranguló. Estos fueron enterrados en un cobertizo. 6 semanas más tarde, los amigos de Dean consiguieron 2 víctimas más, 2 hermanos, Donald y Jerry Waldrop, que iban camino de la bolera y que sufrieron atrocidades similares a lo de los anteriores jóvenes. Y así prácticamente cada mes, Brooks y Henley engañaban a adolescentes de bajos recursos para que subieran a la camioneta Cord y terminasen en el domicilio de Dean. Y cabe aclarar que aunque era Candyman quien cometía toda clase de torturas, Henley en algún momento también se mostró especialmente sádico con determinadas víctimas. Así lo explicó Brooks una vez quedó detenido. La madrugada del 7 al 8 de agosto de 1973,
Se produjo un incidente que acabó con la trama y los asesinatos ideada por Dean y Henley, y que por entonces ya tenía 17 años. Quedó con dos amigos para continuar la fiesta en casa de Dean, que tenía en Pasadena. Timothy Corley Carlane y Rhonda Williams se encontraban en el domicilio cuando Dean entró y se enojó mucho por la sobremanera al ver a una mujer en la casa. El asesinato en serie llevó a cabo el mismo modus operandi que otras víctimas, incluido con Henley, drogarlas y atarlas. Su amigo, al ver que iba a matarlos a los tres, le hizo creer que participaría también en una de las torturas y los crímenes de sus amigos, pero cuando le desató, Henley agarró una pistola y comenzó a amenazarle a Dean. Gritándole que tuvo suficiente y que no podía creer que haya matado a todos sus amigos, y le gritaba que lo mate mientras se acercaba a Henley, y finalmente le dijo: no lo vas a hacer. Pero en ese instante su secuaz le pegó un tiro en la cabeza. Aunque solo le traspasó el cuero cabelludo, Dean se tambaleó por el pasillo y Henley le remató con 3 disparos más. Una vez muerto, el joven liberó a sus amigos que permanecían atados y llamaron a la policía de Pasadena. Eran casi las 8:30 de la mañana cuando Henley le explicó al operador: vengan ahora mismo, acabo de matar a un hombre. Finalmente, una patrulla llegó hasta el domicilio. Los tres adolescentes esperaban sentados en el porche de la casa mientras Henley les explicaba por qué Cord estaba muerto, e incluso le habló de las desapariciones y de los crímenes cometidos por Candyman. Y aún así los agentes se mostraron un tanto escépticos con su versión, hasta que los detalles fueron tantos y tan concretos que comenzaron a tirar del hilo. En la foto, Henley está enseñándole a la policía las ubicaciones de los cadáveres. Y fue entonces donde la policía descubrió el cobertizo donde Cord cavó una fosa. Al remover la tierra, se encontraron con revestimientos de plásticos con una pequeña capa de cal, y entre ellos los cadáveres de numerosos adolescentes desaparecidos en los últimos 3 años. Algunas de las víctimas presentaban muerte por asfixias, otras por disparo, pero todas estas se encontraban totalmente mutiladas. En abril de 1974, los forenses lograron identificar un total de 21 jóvenes, y hasta 1985 la cifra aumentó hasta un total de 28 víctimas. Sin embargo, durante el periodo en el que operó este asesino en serie, otros 14 adolescentes desaparecieron, y en total hubo 42 en la misma área de Houston. Pero la búsqueda cesó y en 2008 el huracán Ike enterró bajo el agua todos los posibles restos humanos que quedaban por identificar. Sus propios empleados aseguraron, una vez conocido el caso, que se daba a enterrar los caramelos en mal estado para evitar que hubiese una plaga de insectos en la fábrica, o que se llevaba gran cantidad de rollos de plástico o cuerdas de nylon, y recordándoles que estos ambos materiales fueron usados para matar y deshacerse de los cadáveres, y aún así nadie lo encontró extraño. Una vez que las autoridades detuvieron a Henley y Brooks, la fiscalía pidió un examen forense y psiquiátrico de los detenidos. Querían averiguar si legalmente eran imputables o no, y efectivamente sí lo eran. Los cómplices de Cord fueron acusados de su participación en los homicidios
Henley, por ejemplo, fue al juzgado el 1 de julio de 1974 en San Antonio y procesado por 6 asesinatos perpetrados entre marzo de 1972 y julio de 1973. Pero el detenido recurrió alegando que el jurado no era imparcial, que no permaneció aislado durante todo el proceso y tras varios tiros y aflojos judiciales, finalmente se le concedió la posibilidad de un nuevo juicio en diciembre de 1978. Tras su celebración, fue condenado nuevamente por los 6 asesinatos a 6 periodos consecutivos de 99 años de prisión. En las fotos podemos ver a David Brooks en el lado izquierdo y a Wayne Henley en el lado derecho en la actualidad. El juicio contra David Brooks se celebró el 27 de febrero de 1975 y aunque en un primer momento le acusaron de 4 asesinatos, finalmente solo fue juzgado por el crimen de Billy Ray Lawrence el 27 de junio de 1973. Tras una semana de litigio y 90 minutos de deliberación, el jurado dictó sentencia. Brooks era culpable de asesinato, le condenaron a cadena perpetua y aunque apeló a instancias superiores, el recurso fue rechazado. Al igual que Henley, continúan cumpliendo condena. La diferencia es que Henley se prodiga en los medios de comunicación concediendo entrevistas a la prensa, mientras que Brooks se mantiene al margen, negando cualquier tipo de participación. Durante estos años, la historia de Candyman ha sido objeto de toda clase de libros, películas, documentales. Está el documental de The Killing of American o los realizados por Discovery Channel,